cuantificar las respuestas del protocolo administrado de TABEC, vamos a utilizar la planilla de Excel en donde vamos a ir cargando todos los resultados. Para comenzar con la tabla de puntuación 1, vamos a necesitar calificar de los 5 ensayos de la lista A, la lista B y los recuerdos a corto y largo plazo, si las respuestas fueron correctas, intrusiones o perseveraciones. Entonces comenzamos por la lista A, el ensayo número 1, y vemos que María dijo, taladro está en la lista, por lo tanto sería una respuesta correcta. Limones también está en la lista, es una respuesta correcta. Ananá, tornillos, sierra, zapatos, uvas. Continuamos así para identificar si fueron correctas, intrusiones o perseveraciones. Como vamos a ver en el ensayo número 3, María repitió las palabras campera y ananá. Campera en la respuesta número 13, ananá en la número 16. Ya las había dicho antes, en la respuesta 3 y en la respuesta 7. Por lo tanto, campera y ananá serían perseveraciones. Al igual que en el ensayo 4, repitió pala y mandarinas. Y en el ensayo 5, repitió pala, uvas y media. Por lo tanto, esas respuestas las vamos a calificar como perseveraciones. Es una perseveración, una palabra que ya se dijo antes, no importa si la persona es consciente de ello o no. En caso de que la persona, supongamos en el ensayo 2, haya agregado manzanas, manzanas no está en la lista de aprendizaje A, por lo tanto sería una intrusión, ya que no pertenece a la lista original de aprendizaje. En caso de que repita 2 veces la palabra manzanas, la primera sería una intrusión y la segunda se contaría como perseveración. Una vez que terminemos de calificar las respuestas como correctas, intrusiones o perseveraciones, pasamos a completar la tabla de puntuación 1, que hace referencia exclusivamente a las respuestas correctas. En cada casilla correspondiente a la palabra de la lista se escribe el número de orden en que fue producida esa palabra en cada una de las 7 pruebas. Vamos a empezar a completar, bueno, acá ya tengo el ensayo 1, 2 y 3 listo, vamos a seguir con el número 4. Vamos a ver que María Paz en la respuesta número 1 dijo taladro, entonces buscamos taladro y le ponemos un 1. Después dijo limones, va un 2. Campera, va un 3. Comino, un 4. Azafrán lo dijo en la respuesta número 5. Dijo pala en la 6. Guantes en la 7. Después dijo zapatos en la 8. Entonces buscamos zapatos, le ponemos el número 8. En la 9 dijo mandarinas, ponemos un 9 al costado de mandarinas. Después dijo ananá en la número 10, buscamos ananá y le ponemos el 10. Después de ananá dijo tornillos y laurel, entonces tornillos le ponemos el número 11 y después al laurel le ponemos el número 12. Después volvió a decir pala, como vemos pala ya lo había dicho en la respuesta número 6, por lo tanto al ser una perseveración no se completa en la tabla de puntuación 1. Entonces seguimos, dijo uvas en la respuesta número 14, entonces seguimos con uvas 14, mandarinas es otra perseveración, por lo tanto no va, y seguimos con sierras que la 16. Y vamos a hacer así con el ensayo 5 a corto plazo y a largo plazo. Una vez que tenemos completas las 7 columnas correspondientes a cada ensayo, vamos a ver que se va completando automáticamente los totales de respuestas correctas. Entonces ahora vamos a seguir por identificar las estrategias semánticas y estrategias seriales. Es una estrategia semántica cada vez que el sujeto dice una palabra correcta de una categoría semántica inmediatamente después de otra palabra correcta de la misma categoría semántica. Entonces vamos a ir al ensayo 1 y vamos a buscar, por ejemplo, tornillos y sierra pertenecen a la misma categoría semántica, por lo tanto acá vamos a poner el 1. Continuamos por el ensayo 2 y vemos
Por ejemplo, de nuevo, sierra y tornillos es una estrategia semántica. Y limones y uvas, otra. Entonces acá ponemos el número 2. Vamos a hacer lo mismo con las 5 columnas restantes para continuar identificando las estrategias seriales, que es cada vez que el sujeto dice una palabra correcta, inmediatamente después de otra palabra correcta que resulta ser la que le precede en la lista correspondiente. Es decir, cada vez que una misma columna aparece 2 casillas consecutivas, 2 números que también son consecutivos. Por ejemplo, taladros y de limones es consecutivo, vamos una. Sierra y zapatos son consecutivos en la lista y en el número. Y ananá y tornillos son números consecutivos y además son consecutivos en la lista. Por lo tanto, corresponde a estrategias seriales del ensayo 1, 3 estrategias seriales. Continuamos por el ensayo número 2 y vemos que taladro y limones se cuenta 1. Y seguimos por tornillos y guantes que también son consecutivos. Entonces vamos a poner un 2. Completamos las estrategias seriales de los otros 5 ensayos para continuar por la tabla de puntuación número 2. La tabla de puntuación número 2 es el resumen de resultados del recuerdo libre inmediato. Vemos que hay 5 columnas para los primeros 5 ensayos y lo que corresponde a respuestas correctas, estrategias semánticas y seriales se va a completar automáticamente en base a los resultados que pusimos en la tabla de puntuación 1. Por lo tanto, hay que asegurarse de que estén bien los resultados para no arrastrar los errores. Vamos a hacer lo mismo con el ensayo B y vamos a ver que María Paz tuvo 7 respuestas correctas. Intrusiones no tuvo, ya que no dijo ninguna palabra que esté fuera de esta lista, entonces ponemos un 0. Perseveraciones tampoco. Estrategias semánticas tenemos espumadera, kiwis, salmón, trucha. Salmón y trucha vendría a ser una estrategia semántica. Por lo tanto, ponemos un 1. Y en estrategias seriales vamos a ver que las palabras sean consecutivas en la lista y en sus respuestas, pero no hay ninguna, entonces ponemos un 0. Entonces vamos a pasar a la tabla de puntuación número 3. Para completar la tabla de puntuación número 3, vamos al recuerdo libre a corto plazo que hicimos en la tabla de puntuación número 1 y vemos que el total de respuestas correctas fue 14. Pasamos el 14. Estrategias semánticas tuvo 6 y seriales 1. Vamos al recuerdo libre a largo plazo y pasamos los resultados. Respuestas correctas, la tabla de puntuación número 1, 15. Estrategia semántica 8 y seriales 2. Entonces ahora vamos a fijarnos en el recuerdo libre a corto plazo con claves semánticas las palabras correctas que dijo. Acá vemos que María Paz dijo 13 respuestas correctas. Y hacemos lo mismo con el recuerdo a largo plazo con claves semánticas. Una vez que tenemos estos resultados, pasamos a la tabla de puntuación número 4, que se llena a partir de la tabla de puntuación número 1. Se tomarán las puntuaciones correspondientes a los 5 ensayos y a las 5 columnas de la izquierda estarán distribuidas en las sesiones que incluyen las 4 primeras palabras de la lista, como la región de primacía. Las 8 palabras siguientes corresponderán a la región media y las 4 últimas palabras corresponderán a la región de resencia. Esto vemos que a medida que vamos completando la tabla de puntuación 1, se va rellenando automáticamente en la planilla de Excel, correspondiendo a la sumatoria de respuestas correctas en las casillas de cada región. Por ejemplo, en la región de primacía, la sumatoria de estas respuestas correctas es 18. Por eso se pasa el 18 a esta casilla. Para rellenar la tabla de puntuación número 5, se escribe el total de intrusiones o de perseveraciones correspondiente a los 5 ensayos de la lista A, de la lista B y de los recuerdos a corto y a largo plazo, con claves y libre. La parte de la lista A y de la lista B se va rellenando automáticamente. Entonces tenemos que seguir, por ejemplo, con el recuerdo a corto plazo libre. Vamos a la administración y vemos que intrusiones, María Paz no tuvo ninguna, entonces ponemos 0.
Vamos a perseveraciones y perseveraciones vemos que repitió guantes y zapatos, entonces ponemos un 2. Hacemos lo mismo con el recuerdo libre con claves. Intrusiones no tuvo ninguna, ponemos el 0, y perseveraciones tampoco tuvo ninguna, ponemos el 0. Y vamos a hacer lo mismo con el recuerdo libre a largo plazo y con claves. Una vez que tenemos esto, vamos a pasar a la tabla de puntuación número 6. Esta tabla se completa en base a los resultados de la prueba de reconocimiento. Vamos a ir al principio de la planilla y acá vemos que nos pide que pongamos los falsos positivos y las omisiones. María, en este caso, reconoció las 16 palabras que estaban en la lista de aprendizaje A. Entonces, no omitió ninguna palabra, por eso ponemos un 0. Y en falsos positivos también puso un 0 porque no dijo que reloj, por ejemplo, sí estaba en la lista y no estaba. Entonces, vamos a poner al costadito, en la parte gris, un 1. Porque al calcular el sesgo de respuestas, si el valor de los falsos positivos o el valor de omisiones es igual a 0, se sustituye por el valor 1. Y automáticamente nos va a dar la discriminación y el sesgo. Esto se va a trasladar automáticamente a la tabla de puntuación número 6. Vemos que el total de aciertos es 16, falsos positivos 0, el índice 1 nos va a dar 100 y el índice 2 es 0. Ahora vamos a pasar a la tabla de puntuación número 7, que como vemos se va a completar automáticamente en base a los resultados de las tablas anteriores. Vamos a pasar a la tabla de puntuación número 8, donde vamos a rellenar las puntuaciones directas a partir de las casillas sombreadas de las tablas de puntuación de la 2 a la 7. Una vez que tenemos completos los puntajes directos, vamos a convertir las puntuaciones según el grupo de edad al que le pertenezca el sujeto. Para comenzar, es indispensable tener a mano qué significa cada abreviatura. Por ejemplo, el índice 1 completamos con el recuerdo inmediato del primer ensayo de aprendizaje y el 2 con el quinto ensayo de aprendizaje. Entonces vamos a ir a la tabla de puntuación número 2 y vamos a ver que en el primer ensayo de aprendizaje tuvo 8 palabras correctas y en el quinto 14. Entonces vamos a volver a la tabla 8 y vamos a poner en el 1 que tuvo 8 y en el siguiente 14. En el índice 3 se completa con el total de palabras recordadas en el conjunto de los 5 ensayos. Por lo tanto, volvemos a la tabla número 2 y vemos el total de palabras correctas que tuvo. Entonces vemos que 58, ponemos en el índice 3 58. Y así vamos viendo qué significa cada ítem y los vamos buscando en la tabla de puntuación correspondiente. Una vez que están los puntajes directos, buscamos en los baremos, según el grupo de edad, el puntaje Z que le corresponde a cada valor. Como María Paz tiene 20 años, vamos a buscar en los baremos el grupo número 1 en el anexo A del módulo. Una vez que tenemos a mano el baremo, vamos a ver que María en el índice 1 tuvo un 8. Vamos al baremo y vemos. Para el índice 1 buscamos el 8, entonces le corresponde 0. Volvemos a la tabla, ponemos el 0. En el índice número 2 tuvo 14. Vamos al baremo, buscamos el 14, vemos que también le corresponde un 0. En el índice número 3 tuvo 58. Buscamos el 58, vemos que corresponde al 0 también. Pasamos el 0 y hacemos así sucesivamente con los 33 índices. Una vez que ya tenemos completas las 8 tablas de puntuación, podemos comenzar a armar el informe clínico.